Buenos días, vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. En este caso vamos a ir al tema de lo que es la configuración de niveles. Para eso tenemos que entender que esta parte es vital. Luego de haber importado nuestras referencias y definir un nivel, perdón, un punto de reconocimiento, un punto base del proyecto, nosotros tenemos que entender que los niveles es otra herramienta fundamental para poder continuar con un proyecto. Por ejemplo, acá yo les voy a enseñar algunos archivos. En este caso, por ejemplo, voy a abrir Suites Syracuse. Aquí yo tengo un archivo que seguramente ya tienen alguna de las prácticas que nos ha tocado resolver. En este archivo yo tengo varios niveles ya definidos. Les voy a explicar la importancia de tener los niveles. Para poder ver los niveles, lo primero que tenemos que hacer es irnos a dos tipos de vistas, a las vistas de alzado o elevation en inglés, o a secciones o sections. Cualquiera de estas vistas, que son una vista en elevación, nos va a poder ver los niveles. Obviamente en una vista 3D no los podemos ver, tampoco en una vista en planta, ¿no? Entonces, en elevaciones, por ejemplo, yo le echo clic en Elevation 1A. Aquí yo me acerco y tengo todos estos niveles, ¿no? Y es vital entender por qué son tan importantes. Para eso me voy a ir al 3D nuevamente y voy a seleccionar, por ejemplo, un elemento como esta columna. En este caso, esta columna ha sido modelada desde la parte baja hasta la parte superior. Vamos a tomar otro ejemplo, por ejemplo, esta columna de concreto, ¿no? Que es una cimentación, ¿no? Es una extensión de una cimentación. En esta extensión de cimentación vamos a irnos hacia acá, hacia la parte de la paleta de propiedades y vamos a darnos cuenta de algo. La primera restricción que tiene la mayoría de todos los elementos es el nivel al cual están adosados. Tanto columnas, muros, vigas, mobiliario, elementos de arquitectura tienen como una restricción los niveles. ¿Por qué es esto tan importante? Luego nosotros vamos a llevar nuestro modelo a una etapa de gestión. Y muy importante para, por ejemplo, hacer el proceso de detección de interferencias es poder clasificarlos por niveles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, detección de interferencias entre las columnas estructurales del piso 1 con los muros de tabiques del piso 1. Entonces, si no tenemos ese parámetro, este primer parámetro llamado nivel, bien definido, lo que vamos a hacer es vamos a generar un desorden. Y es más, si hasta existe una incompatibilidad en los nombres, no vamos a poder realizarlas de una manera adecuada. Lo mismo pasa para los metrados, para poder sectorizarlos por niveles. Lo mismo pasa para una simulación constructiva o cualquier otra actividad que nosotros queramos, en la que nosotros queramos ya, usar nuestro modelo BIM. Para eso nosotros tenemos que entender muy bien la sujeción de estos niveles al modelo, ¿no? En realidad es bastante sencillo de modelarlo. De repente lo difícil de hacerlo es ordenarlo de tal manera que sea útil para después. Para eso vamos a irnos a nuestro archivo, bueno, a nuestras presentaciones, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Los niveles definen la altura de entre pisos y las alturas verticales de todos los elementos. En la plantilla por defecto de Revit, que puede ser la arquitectónica, la estructural, la de construcción, la de instalaciones, tiene dos niveles creados, ¿no? El nivel 1 y el nivel 2. Y lo que nosotros tenemos que hacer es editarlos para que nuestro proyecto se adecue a lo que nosotros estamos modelando o diseñando. Ya hemos dicho que tenemos que estar en una vista en alzado o en una vista en sección para poder ver los niveles. Todos los elementos que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Aquí están esas columnas que vimos hace rato, ¿no? Esas columnas que vimos hace rato están supeditadas al nivel que se llama Tube Footing, que significa cimentaciones. Y por ejemplo acá nos dice que está a menos 15 pies. Lo voy a cambiar de unidades para que sea más fácil para nosotros. Por ejemplo está a menos 4.57 metros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los elementos como esta cimentación, como este muro básico de cimentación, como este cimiento corrido, están supeditados a este nivel. Entonces yo puedo variar este nivel de profundidad. Por ejemplo, le pongo menos 5 metros 50. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mi muro de cimentación y todos los muros que están enlazados van a moverse. Bueno, obviamente no, de repente no todos. Acá tengo
que no se ha movido, pero este muro en particular sí se ha movido. Igual que este otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una restricción, una consideración paramétrica. Por eso es que es tan importante. Le voy a poner control Z y vamos a empezar a verlo, ¿no? Dense cuenta de que si nosotros modelamos correctamente desde todas las etapas, desde importar el CAD, desde vincular un Revit, desde establecer niveles, vamos a poder hacerlo correctamente hasta la última parte, que es la parte de la gestión. Bueno, ¿cómo creamos niveles? Abrimos una vista en elevación o una vista en sección y vamos a la ficha estructuras y en el grupo de referencia o datum en inglés vamos a niveles o el acceso directo que se llama LL. Para eso voy a cerrar este archivo que hemos usado solamente como ejemplo. No voy a guardar los cambios. Y me voy a este archivo que se los estamos pasando, que se llama añadir niveles. Me voy, por ejemplo, a una elevación. Y aquí en la elevación yo me doy cuenta que tengo dos niveles, que se llaman primer nivel y nivel de fondo de cementación. Todos los archivos en Revit tienen niveles por defecto. Por ejemplo, en el caso de los archivos en blanco o las plantillas de Revit, tienen el nivel 01, primer nivel, primer nivel y segundo nivel. El nombre es algo referencial y la parte de aquí abajo es la cota respectiva, relativa, ¿no? A 0. Tiene un símbolo, tiene una línea de dirección y tenemos estos símbolos que son la simbología final de las vistas de nivel. Lo que vamos a hacer primero que nada es añadir otro nivel antes de modificarlo. Vámonos a estructuras, en este caso estructuras. La parte de referencia está aquí al final. En este caso en inglés, si tienen el Revit en inglés, se llama datum. Me voy a nivel y como ven ahí tiene el acceso directo que se llama LL. Le voy a hacer clic y por ejemplo me voy a poner al comienzo. Le hago un clic, que es el primer punto de mi nivel, y me voy hacia el final, casi para coincidir con los otros niveles que ya están creados. Y le doy el clic. ¿Sí? Y si se dan cuenta le ha dado un nombre y le ha dado una cota, que dice en este caso por ejemplo 4 metros. Así de fácil se crea un nivel. Lo que yo tengo que hacer a continuación es aprender a modificarlo. ¿Qué voy a modificar? ¿Qué puedo modificar? Puedo modificar en primer caso el nombre. Vamos a establecer un orden. Y ya es una buena práctica de repente que figura en los estándares BIM de Graña y Montero, por ejemplo. El nombre debería de tener primero una codificación numérica, por ejemplo 00. Yo le pongo nivel de fondo de cimentación. Y yo por ejemplo todavía le pongo el valor numérico aquí. ¿Por qué? Van a ver después por qué. Menos 4.57. Y la parte de la cota inferior también la puedo modificar. Si se han dado cuenta yo le he hecho un clic a la parte de arriba y ahí he podido modificar el nombre, que es solamente una etiqueta, no tiene nada de datos más que el nombre. Y la parte inferior yo la tengo que modificar manualmente. Por ejemplo, yo no quiero que el nivel de fondo de cimentación sea menos 4.57, sino exactamente menos 5. Le doy enter y el nivel se ha bajado. ¿Cuántas maneras tengo de cambiar los niveles? Vamos a verlo después. Voy a ir acá a la parte superior, selecciono el siguiente nivel y le voy a dar también el mismo formato, ¿no? Le pongo 0.1, primer nivel, más 0.00 metros, por ejemplo. ¿Sí? Acá, cuando yo cambio el nombre de una vista, me voy a dar cuenta de que estas vistas tienen asociado acá vistas de plano. Cada nivel es un elemento, no es una línea torpe y tonta y vacía como teníamos en AutoCAD, ¿no? Nosotros definíamos una línea con determinado dashed y lo único que teníamos que era una representación estática en esa vista. El nivel es un elemento inteligente como todos los elementos, como casi todos los elementos en Revit, y en este caso define vistas en planta, como planos estructurales, como planos de planta, como planos de techo. Entonces cuando yo le cambio el nombre, Revit me dice, ¿desea cambiar los nombres de vistas correspondientes? Y yo le digo, sí, por eso le he cambiado el nombre, ¿no? Si se dan cuenta acá dice primer nivel. Cuando yo le voy a decir cambiar nivel, cambiar nombre, le digo sí, le ha cambiado a 01 primer nivel. Y si se dan cuenta, gracias a mi numeración primaria, ya empiezan a ordenarse adecuadamente. El level 16, que es el que había creado último, le puedo poner 0. Le hago un clic, le digo 02 punto, segundo nivel,
Por ejemplo, yo quiero que este esté a más 3.50 metros. Desea cambiar las vistas y otra vez nivel 16 o level 16 que está aquí, se va a cambiar. Como dice que está a 3.5, la cota la tengo que cambiar. Y le digo 4 metros, cámbialo por 3.5 y lo va a bajar. Yo tengo una herramienta que es para medir cotas alineadas. Le hago clic, hago un clic aquí, hago el otro clic allá. Y listo, tengo su medida entre los niveles, ¿no? Recuerden que yo ya había definido estas distancias. Tengo ahí 3.5, 5 metros. Vamos a crear otro nivel. Recuerden que tengo el acceso directo que es LL, 2 veces L. Me voy al comienzo, me sitúo hasta el final. Si se dan cuenta no me importa la distancia porque luego muy rápidamente la voy a poder modificar. Y aquí yo, por ejemplo, voy a crear un nuevo nivel. Le voy a decir 03 punto tercer nivel más 7.00 metros. Desea cambiar las vistas y esta vista que se llamaba 00NFC457N lo voy a cambiar y ya se ordena. Y la cota la cambio por 7 y listo. ¿Es la única manera de cambiar la cota? No, la cota se puede cambiar de muchas maneras. Presiono escape para no seleccionar nada. Vuelvo a seleccionar mi cota, perdón, mi nivel. Y aquí yo tengo lo que es una cota instantánea, que recuerden que habíamos visto antes. Si yo le hago clic, le puedo decir, lo puedo cambiar, ¿no? A la cota alineada, a esta cota instantánea, le digo 4 metros y se ha movido. Obviamente, al hacer ese cambio le está sumando a 3.5, que era mi otro nivel de referencia, 4 metros. Lo que no se cambia automáticamente es el nombre, ¿no? El nombre es una representación estática, no es un nombre que yo le estoy asignando. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto de los niveles. Le voy a hacer control Z porque no quiero que se quede así, sino en 7 metros. Aquí en la cota alineada que yo tenía hace rato, también puedo realizar el mismo cambio, ¿no? Selecciono mi nivel y si se dan cuenta, cuando yo selecciono mi nivel, la cota o el número, el valor numérico se ha puesto en azul. Le hago un clic y por ejemplo yo lo voy a reducir a 3 metros. Y también mi nivel ha cambiado y la cota obviamente automáticamente también ha cambiado. Veamos dónde más puedo cambiar yo la cota. Aquí, cuando yo tengo seleccionado el nivel, mi barra de propiedades tiene el nombre nivel, un cuarto de pulgada de cabeza y tiene en alzado la cota correspondiente. Aquí también lo puedo cambiar. Imagínense que lo vuelvo a cambiar a 3.5 y otra vez se ha cambiado tanto el nivel aquí como la cota. Eso se llama modelado paramétrico en su forma más sencilla. También podría modificar aquí el nombre. También podría decir, también podríamos hacer más formas de crear un nivel. Vamos a crear otro nivel porque hay muchas más cosas que ver. Voy de nuevo a estructuras, voy a referencia. Este es el símbolo que dice nivel. Le hago un clic. Dense cuenta de qué cambios se han generado cuando yo creo un nivel. Me da dos opciones de dibujo, que es crear una línea, que una línea se define por 2 puntos obviamente. Y acá me dice seleccionar una línea. Yo puedo seleccionar una línea como referencia. Yo voy a hacer clic en seleccionar línea. Ahora ya no voy a usar yo no voy a usar 2 puntos, sino voy a seleccionar una línea como referencia. Si tuviera un plano en CAD, como vamos a ver en uno de los siguientes capítulos que son rejillas, vamos a poder crear en base a las referencias de un plano en CAD estas rejillas. En este caso, lo que yo quiero usar es esta función que se llama desfase. ¿Por qué? Porque generalmente los niveles son típicos, ¿no? Cada 3.5 metros, por ejemplo. Yo en desfase le voy a poner 3.5. Y como yo tengo seleccionada la opción que dice seleccionar líneas usando como referencia para crear un nivel, me voy a acercar. Por ejemplo, ahí acá donde dice tercer nivel, me voy a acercar al nivel. Y si se dan cuenta, cuando me he acercado y me he elevado un poquito más, se ha creado esta línea celeste de referencia punteada. ¿Qué quiere decir? Que va a crear un nivel con esa referencia. Le hago un clic y ha creado un nuevo nivel a 3.5 metros. De igual manera hacia arriba. Hago otro. Y así muy rápidamente creo todos estos niveles.
igual. ¿Sí? Entonces sí puedo crear niveles muy rápidamente. Obviamente los nombres sí los tengo que editar. Por ejemplo, acá yo tendría que editar, ¿no? 04, punto cuarto nivel, más 10.5 metros. ¿Desea cambiar los nombres? Sí. Obviamente este es un trabajo que se hace una única vez, pero es muy útil para después. Si yo me voy a la barra de 3 dimensiones o a la casita donde puedo ver yo mi vista en 3D, me voy a dar cuenta que no veo nada. ¿Qué pasa? Los niveles solamente se ven en alzados y también en la parte que dice secciones, ¿no? Que en este caso no tengo ninguna. Y listo. ¿Qué más? Vamos a regresar a las diapositivas. Crear vista de plano. Por ejemplo, yo puedo seleccionar nuevamente la opción que dice crear nivel. Y acá yo tengo otra opción que dice crear vista de plano. ¿Qué quiere decir? Que estas vistas de plano que yo tengo en mi navegador de proyectos se han creado cuando yo he creado el nivel. Pero imagínense que yo tengo que crear un nivel de una mezanine o de un nivel intermedio. Y no quiero que defina un plano, ¿no? Lo único que yo quiero es que se cree el nivel para usarlo como referencia. Para no tener que definir desfases. Entonces yo le digo, no crees una vista de plano. Hago una referencia hacia acá y si se dan cuenta he creado un nivel que se llama 300NFC 457V. Le hago el clic y en mis planos estructurales aparece hasta la U, que era la última el último de los niveles que había creado, pero en este caso ya no, ya no ha creado esta vista en plano. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le selecciono esa opción que dice no crear nivel, no crear una vista en plano, no va a crearla acá en mi navegador de proyectos. Y ahora la pregunta es, pero si he creado ese nivel así, ¿puedo volver a generar un plano estructural? ¿O un plano de arquitectura? ¿O un plano de planta? Etcétera, etcétera. Sí, sí se puede. Vamos a hacer eso. ¿Cómo creo? Imagínense que, por ejemplo, yo he eliminado todas estas vistas. Por error, se me han eliminado. Pero los niveles siguen estando ahí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Rápidamente voy a editar esto para que se vea adecuadamente. Disculpen si me he equivocado, lo estoy haciendo muy rápido. Seguramente me he equivocado en alguna de las secuencias. Sí, y ahí tengo todos mis niveles creados, pero no los tengo en mis planos estructurales, que es obviamente donde sí quiero tenerlos. ¿Cómo hago que mis niveles creados se transformen en planos? Es decir, que visualice yo los planos que se referencian, por ejemplo, al octavo nivel o al séptimo nivel. Me voy a la parte donde dice vista, y en vista dice crear vistas de plano. Le hago clic y ahí dice planos de planta, planos de techo, planos estructurales. En este caso quiero planos estructurales, le hago clic y me va a salir una lista de todos los planos o vistas de plano que no están representados o no se ven en el nivel. Por ejemplo, en este caso yo quiero ver el octavo nivel, le digo aceptar y si se dan cuenta se ha creado acá. Obviamente yo quiero todas, ¿no? Plano estructural, selecciono todas, le doy a aceptar y van a aparecer en mi navegador de proyectos. En orden, obviamente, ¿por qué? Porque le he creado adecuadamente la etiqueta principal, ¿no? Que es la numeración, ¿no? ¿Qué más tenemos para la hora de crear niveles? Podemos usar esas dos funciones, que era línea y seleccionar línea o pick lines en inglés. Se continúa seleccionando niveles. Recuerden que hemos creado los niveles con ese desfase. Podemos modificarlo en las alineaciones y en las dimensiones temporales. Estos son casi como los snaps de AutoCAD que nosotros podemos hacer haciendo un primer clic y un segundo clic. Lo hemos visto. También pueden probarlo. También se puede utilizar la función copiar. Bueno, eso no hemos probado. Vamos a probarlo aquí.
Yo selecciono un nivel y cuando yo selecciono un nivel mi barra se modifica, cambia a la barra de modificaciones, y acá en modificar, por ejemplo, yo tengo una opción que dice Move o otra que dice Copiar. Yo le voy a decir en Copiar, le voy a hacer un clic. Lo primero que me va a decir es haga clic para introducir un punto inicial de movimiento. Por ejemplo, yo lo quiero referenciar al otro, al nivel bajo. Le hago un clic y empiezo a subir y ahí tengo mi primera referencia. Por ejemplo, recuerden que ya hemos estudiado copiar, y copiar yo le puedo decir múltiple y le digo que aquí, perdón, copiar múltiple, digo que con esta referencia cree 1, cree 2, cree 3 y así puedo copiar múltiples niveles, ¿no? Obviamente la numeración automáticamente se va generando, ¿no? Ya está en W, X, Y, Z. Y obviamente hay que ir modificándolo. En este caso no ha creado más vistas, ¿por qué? Porque yo tengo en estructuras nivel desactivado la opción que dice crear vistas de plano seguramente. Pero ya sabemos dónde podemos ir en vista. Nosotros podemos ir a crear esas vistas de plano estructural que faltan. ¿Qué más? Modificar niveles, ya hemos modificado sus nombres, hemos modificado su cota. Otra cosa que podemos modificar es el símbolo que le ponemos acá, ¿no? Por ejemplo, yo los voy a seleccionar este que dice tercer nivel y voy a tener, por ejemplo, solamente tengo una opción de esto, de tipo de etiqueta final. Se pueden crear, se pueden confiar, se pueden diferenciar. Yo le voy a poner mostrar burbuja al final. Igual el otro nivel, puedo mostrar burbujas en todos. ¿Por qué? Porque justo es algo que necesito para mis planos, para mis acotaciones, para verlo a ambos extremos. ¿Qué más puedo hacer? Imagínense que hubiera dos niveles que están muy pegados. Entonces yo necesito añadir un codo, ¿no? Le hago clic justo en este simbolito que parece un rayo y le añado un codo, el cual yo puedo ir modificando, ¿no? ¿Sí? Añade un codo, ¿por qué? Porque los dos niveles están muy pegados, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ya, ¿qué más podemos hacer? Aparte de añadir codo, mostrar, ocultar burbuja, cambiar la extensión 3D. Esta función controla si cualquier movimiento o ajuste de la línea de nivel se refleja en otros puntos de vista o solo afecta a la vista actual. Eso es algo muy importante que seguramente vamos a ver después. Dice 2D o 3D. Acá, por ejemplo, hay algo que de repente les parece interesante. Cuando yo selecciono un nivel, si yo lo muevo, se van a mover, perdón, si yo selecciono un nivel, si se dan cuenta, yo muevo todos los niveles. ¿Por qué? Porque están con un símbolo que se llama candadito, ¿no? Que es un bloqueo o es una restricción. ¿Por qué? Porque los he creado alineados. Cuando los desalineo, automáticamente crea una opción de bloqueo o una restricción. Pero imagínense que un nivel yo necesito extenderlo más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quitar este candadito o esta restricción y seleccionar el final, que es la extensión, y empiezo a moverlo independientemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que esté así. Igual en otro lado, ¿no? Por ejemplo, este de acá, le cambio esto y lo empiezo a mover independientemente. No solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Pero imagínense que yo quiero que se vuelva a juntar con todos los niveles, ¿no? Porque quiero que se muevan todos juntos. A veces cuando el proyecto es muy grande necesitamos que los niveles estén enfasados, ¿no? Entonces yo agarro y vuelvo a mover la restricción. ¿Hasta dónde? Hasta donde aparezca de nuevo esta, esta muestra de restricción. Lo suelto y nuevamente están todos alineados y restringidos, ¿no? ¿Sí? Tienen que probarlo, tienen que ver que es bastante sencillo, bastante fácil y sobre todo sumamente importante para las fases posteriores. Crear o eliminar una restricción, ya hemos visto que abriendo o cerrando el candado, que añadimos un codo.
Para cambiar el nombre del nivel nos hemos puesto encima, podemos modificar las propiedades, el nombre. Recomendaciones, ¿no? Podemos seleccionar un archivo en CAD como base para lo que son los niveles y para lo que son las rejillas. Lo vamos a ver en el capítulo de rejillas. Ya hemos visto cómo crear una vista en planta. Acá podemos ver algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta hay algunos niveles que están en azul y otros niveles que solamente están en negro. ¿Qué significa? Que todos los que están en azul han generado un plano en planta. Y los que están en negro no han seleccionado, no han creado un modelo en planta todavía. ¿Sí? Por ejemplo, si yo agarro este, que es el que termina en X, me voy a vista y creo una vista de plano estructural que sea justamente la X, la voy a crear. Me voy a dar cuenta que de nuevo si regreso a la elevación se colorea de azul. ¿Qué quiere decir? Que este nivel tiene generado un plano estructural de planta, que está justamente acá, ¿no? Y los que están en negro no tienen esa propiedad, ¿no? Nos aparecerá esta vista, ya hemos visto todo eso y bueno, y ahí estamos listos para el siguiente capítulo que es copiar y monitorear elementos. Aquí vamos a copiar y monitorear elementos desde un archivo de arquitectura para usarlos en estructuras, obviamente. Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.